Saludos amigos y amigas, les habla José Gómez Cerda. ¿Qué pasa en la guerra de Israel frente a los terroristas del grupo Hamas? ¿Y qué pasa con la invasión de Rusia a Ucrania? Sobre esos dos temas vamos a tratar. Vamos a iniciar con la guerra de Israel frente a los palestinos. Hoy lunes 23 de octubre, el ejército israelí informó que intensificará sus bombardeos aéreos sobre la franja de Gaza y volvió a pedir a los civiles que abandonen la zona del cónclave, donde están atacando. Hoy, lunes 23 de octubre, llegó el tercer convoy de ayuda humanitaria compuesto por 20 camiones. Entró desde el cruce egipcio de Rafat en dirección a la franja de Gaza. Previo pasó por otro puesto fronterizo controlado por Israel para inspeccionar el cargamento. Los judíos quieren saber si realmente en esos camiones, esta es la tercera envío, es realmente lo que deben llevar. Los camiones transportan medicina, suministros médicos y fórmula para niños. Los camiones han sido desviados al cruce de Al-Awha, controlado por Israel, para ser inspeccionado antes de dejarlo entrar a Gaza. El ejército israelí siguió bombardeando hoy lunes la franja de Gaza, donde en las últimas 24 horas ha atacado 320 objetivos del grupo islamista Hamas y de la Yihad Islámica Palestina, marcando el 17º día consecutivo de hostilidades en esa zona. En las últimas horas no se han registrado lanzamientos de proyectiles desde la franja de Gaza hacia territorio israelí, tras los últimos disparos registrados en la noche de ayer domingo. Al menos hoy, lunes, 5.087 personas han muerto en la franja de Gaza controlada por Hamas por los bombardeos israelitas en respuesta por el ataque del grupo islamista palestino del 7 de octubre que dejó unos 1.400 muertos y más de 220 secuestrados en Israel. También ha habido reunión de la Unión Europea. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, el español Josep Borrell, pidió este lunes una pausa humanitaria en la franja de Gaza antes de que los ministros del ramo de los 27 países europeos aborden la cuestión, ya que por el momento la entrada de ayuda para los civiles está muy por debajo de las necesidades. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, lo ha pedido mucho y personalmente es una pausa humanitaria es necesaria para permitir que entre el apoyo humanitario y sea distribuido. Hay otra confrontación también que Israel y el Líbano. Israel continúa atacando objetivos de la milicia chií Hezbollah en el sur del Líbano, desde donde siguen los lanzamientos de cohetes y misiles antitanques a otro lado de la frontera, que vive su momento de mayor tensión desde el 2006 y en paralelo a la guerra con las milicias islamistas lideradas por el grupo Hamas en Gaza. La escalada de tensión en la frontera ha causado al menos
47 muertos, 6 en Israel, 5 soldados y un civil, al menos 41 del Líbano, incluyendo 8 civiles, entre ellos un camarógrafo de la agencia francesa Reuters, 27 miembros de Hezbollah y 6 integrantes de milicias palestinas. También hay otro frente, que es Cisjordania. 2 palestinos murieron este lunes por disparo del ejército israelí durante una redada militar en un campo de refugiados al norte de Ramallah, en Cisjordania ocupada, lo que elevó a 95 la cifra de palestinos fallecidos en ese territorio por fuerza israelí desde el comienzo de la guerra con Hamas en Gaza. Israel se hizo el control de Jordania en 1967. Desde entonces mantiene un largo régimen de ocupación y colonización sobre este territorio. Ayer estuvimos hablando un poco para explicar cuál es la situación en Cisjordania. Ahora vamos a la guerra de Rusia y Ucrania. Rusia ha vuelto a atacar hoy por la madrugada la región ucrania de Odessa con 9 drones israelíes que han sido derribados por las defensas aéreas ucranianas, aunque los fragmentos de ellos han caído sobre el techo de un almacén situado en una de las puertas de la zona. Esta semana se producía uno de los golpes más duros de los misiles del sistema HIMARS estadounidense cedido por el Pentágono a Ucrania contra las tropas rusas y que tendrá efectos muy positivos. El bombardeo se produjo contra un establecimiento ocupado por reclutas rusos recién incorporados a las tropas que luchan en el Donetsk, una de las 2 provincias ucranianas del Donbass. Al menos 4 misiles lanzados por esas baterías estadounidenses alcanzaron el edificio de una escuela vocacional donde se concentraban los soldados rusos en la minera de Makivka, que produjo decenas de militares rusos muertos. La explosión causó 63 rusos muertos, 63 rusos muertos y muchos heridos. El bando ucraniano, dicen los ucranianos, que hay 400 víctimas mortales entre los militares rusos. El ataque, dijo alguien, el ataque puede marcar un antes y un después de la guerra de Ucrania. ¿A quién se le ocurrió la idea de colocar un número de personal tan grande en un solo edificio? Incluso un imbécil entiende que si lo atacan con artillería habrá muchos muertos y heridos. Quiere decir, hoy ha habido un ataque de Ucrania en la cual hay 63 muertos declarados por Rusia, aunque los ucranianos dicen que son 400 víctimas. Así es que hoy lunes 23 de octubre del 2023 continúan los ataques de Israel a la Franja de Gaza. No cesan, han continuado. Entran el tercer convoy de camiones de la Franja de Egipto por el paso de Rafat para la Franja de Gaza. Pero antes de entrar, tienen que pasar por un control de los judíos de Israel para revisar esos camiones, qué es lo que llevan. Eso ha sido las noticias principales de hoy. Y en la invasión de Rusia a Ucrania, hoy hubo un ataque con nuevos armamentos que tienen los ucranianos, donados por los Estados Unidos
y han matado a 48 rusos, dicen los rusos, dicen los ucranianos que son alrededor de 400 muertos los rusos en el ataque con esos nuevos misiles. La situación está muy difícil, el mundo está muy convulsionado y nosotros pedimos, como pide la Unión Europea, como piden las Naciones Unidas, que en el caso de Israel y el grupo Hamas haya un alto al fuego para que ese alto al fuego permita entrar los productos humanitarios que se están enviando de distintos países para solucionar. Lamentablemente siguen los ataques de Israel a la Franja de Gaza. Ya van más de 5.000 muertos de palestinos de la Franja de Gaza en estos ataques de Israel. Quiere decir que la situación es muy difícil, no hay equipos, un 40% de las viviendas de la región norte han sido destruidas, viviendas locales, todo. Están los israelíes acabando, matando, asesinando, bombardeando toda esa región. 5.000, más de 5.000 muertos. Esperamos que la gestión diplomática que está haciendo la Unión Europea, que está haciendo las Naciones Unidas, especialmente Antonio Guterres, su secretario general, pueda paralizar esta confrontación. En el lado de la invasión de Rusia, hoy hubo un gran ataque de Ucrania que ha matado a muchos, decenas de rusos con un nuevo armamento que tienen ahora los ucranianos que le donaron los Estados Unidos. Estos casos, los dos, son lamentables y ojalá que la diplomacia pueda acampar estas dos guerras que tenemos pendientes. Hay muchas guerras, hay guerra en África, hay guerra en el Medio Oriente, hay guerra en otras partes, pero estas dos guerras, la invasión de Rusia a Ucrania y la confrontación de Israel y el grupo Hamas, están dando muertos todos los días. Gracias por su atención.